Presencia. Y hablando de presencia, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Este es un pasaje que para mí es muy especial, muy particular lo que ocurre aquí en Éxodo capítulo 33. Y vamos a leer versículos desde el 12 hasta el versículo 15. Éxodo capítulo 33, versículos 12 al 15. ¿Lo tenemos? Sí. Voy a dar lectura a este pasaje y todos leemos juntos el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Todos? Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Haciendo un poco de memoria, cuando comentaba hace un momento de esa ocasión en que venía a España y no me dejaron entrar al país, no sé si te ha ocurrido que tienes algo bien planeado, tú esperas que ocurra de una manera y todo parece bonito, todo parece que va sobre ruedas o sobre alas. Yo tengo un escrito que no me gusta, he decidido guardarlo, pero no me gusta leerlo porque justamente cuando el vuelo salió de Londres a Madrid, recuerdo estar con mi ordenador portátil en el avión escribiendo, porque ya me habían ocurrido cosas en el camino, en el viaje, y escribiendo los detalles. Estaba escribiendo y escribía, bueno, faltan tantos minutos para aterrizar, y todo parecía bonito. Y leer ese escrito me recuerda de las horas después, cuando ocurre algo que trastorna lo que has estado pensando, lo que has estado planeando, y de repente te quedas como en un vacío, no sabes ahora lo que va a ocurrir, no sabes qué van a hacer contigo, no entiendes mucho y no sabes bien cuál es el siguiente paso que debes dar. Pues es una situación similar a la que Moisés está experimentando en este momento, y tengo que contaros un poco. Sé que cuando empiece a contar seguramente muchos lo sabréis, pero necesitamos ver esto, porque además estamos pensando y recordando 35 años que han pasado de la iglesia. Ahora que viene. Porque espero que esté en el corazón de todos nosotros que no sean 35 años y cerramos la puerta, mucho gusto a todos y hasta aquí. No queremos que Dios nos dé 35 años más, si es su propósito, y que la iglesia esté hasta que Cristo venga. Espero que este sea el anhelo del corazón. Pero ¿cómo avanzar? O sea, ¿cómo se mira al futuro? Y es posible también que personalmente estemos enfrentando luchas y frustraciones, cosas que quizás nos desaniman porque decimos, ¿cómo enfrento 35 años más? O lo que el tiempo que Dios quiera, ¿cómo los enfrento? Mirando mi corazón, mirando mis luchas, mirando quizás mis propios fracasos. ¿Cómo? ¿Qué necesito? Y como decía, es posible que Moisés está experimentando una situación similar. Encontramos aquí un momento muy importante, un momento crucial en la vida de Moisés. Si recordamos, el pueblo de Israel había salido de Egipto
con mano poderosa Dios había ejecutado allí sus juicios sobre el pueblo de Egipto. Y allí en el capítulo 19, Dios se manifiesta al pueblo allí en Sinaí, una manifestación de las más espectaculares en las que Dios se manifiesta al pueblo. Le da la ley al pueblo y Dios hace un pacto con el pueblo diciendo: ustedes van a ser mi reino de sacerdotes. Y el pueblo hace un trabajo grandísimo de prepararse para recibir a su rey, a Dios. Y efectivamente Dios se manifiesta, Dios llama a Moisés al monte Sinaí y le da su ley, especialmente a este pueblo. Le muestra lo que va a ser su casa, el tabernáculo, y Moisés está allí 40 días. Y todo parece que está muy bonito. Parece que el pueblo de Dios ahora será ese reino de sacerdotes. Parece que todo va a marchar bien, pero de repente Dios interrumpe su comunión, su conversación con Moisés y dice: baja ya. Baja ya, porque este pueblo que estaba listo para ser el reino de Dios se ha hecho un becerro de oro y se han envilecido, se han desenfrenado y están entregados a la idolatría. Como que el sueño se frustra, ¿verdad? Y Moisés baja allí del monte, se aira, rompe las tablas que habían sido escritas por el dedo de Dios. Dios juzga al pueblo. Moisés intercede por el pueblo también. Moisés dice a Dios: no los destruyas por causa de tu nombre. No, tu nombre no puede ser manchado por culpa del pecado de este pueblo. Y de repente Dios le dice a Moisés: Moisés, levántate al pueblo y sigue hacia la tierra prometida. ¿Cómo? Si el pueblo ha traicionado a Dios en cuestión de pocos días, ¿cómo es posible entonces? Y puede preguntarse Moisés: ¿cómo seguimos hacia la tierra prometida si te hemos desobedecido de esta manera? ¿Cómo podemos seguir hacia la tierra a tu bendición si hemos sido así? Hemos arruinado el pacto, te hemos sido infieles. ¿Qué esperanza hay de llegar a la tierra prometida siendo un pueblo tan rebelde? ¿Cómo enfrentamos esto? Piensa allí, ¿qué ánimo podía tener Moisés de decirle al pueblo: muchachos, vamos a seguir caminando? ¿Qué ánimo podía tener Moisés en esa situación? Y muchas veces sí escuchamos sabemos de estos mandatos de Dios, de seguirle, de avanzar, de seguir haciendo su obra, pero es posible que no vemos algo que nos incentive, que nos dé ánimo para seguir caminando, para seguir luchando. Nos frustramos al ver nuestros fracasos. Y Cristo ha dicho a la iglesia ahí en Hechos: tienen que ser testigos a todas las naciones. Y ese es un mandato para vosotros también. Todavía falta, aún con 35 años, falta mucho camino que recorrer, y podríamos decir en medio de este desierto hasta que Cristo venga. Sabéis que habéis visto más que la manifestación gloriosa de Dios en Sinaí, porque el libro de Hebreos dice que en Cristo ser parte de este pueblo, de la iglesia, es mucho mayor que la manifestación de Dios en Sinaí, estar con nuestro Salvador. Pero es verdad que con nuestras debilidades, con nuestros pecados, a veces no sentimos que tenemos la fuerza y el ánimo para seguir. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas tú personalmente? ¿Qué necesita la iglesia? Y es muy interesante
aquí, porque Moisés le expone sinceramente sus dudas a Dios. Comienza a decirle, mira, en el versículo 12, no me has dicho quién va a ir conmigo. Ahora me parece muy, muy importante esto, porque Dios le ha dicho anteriormente, al principio del capítulo 33, al final del capítulo 32, le ha dicho, yo voy a enviar un ángel delante de ti que va a quitar a todos tus enemigos. Y Moisés dice, esto no me parece suficiente. No me parece suficiente solamente que quites a los enemigos, porque hay un enemigo más grande en medio de nosotros. Y dice, no me has dicho quién va a ir conmigo, aquí cerca. Y Moisés está con dudas allí. Él sabe que él no es capaz de guiar a este pueblo. Él sabe que el pueblo se va a rebelar. Él quiere obedecer el mandato de Dios, pero él quiere estar seguro de que de verdad tiene lo que necesita para cumplir esta misión. Y por eso hemos leído en el versículo 15 que él dice, si tú no vas a ir conmigo, con nosotros, mejor déjanos morir aquí. O sea, no quiero enfrentar esta decepción solo. ¿Qué es lo que Moisés y nosotros necesitamos? ¿Sabes qué es? Lo que Dios le dice en el versículo 14. ¿Qué dice Dios? Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y quiero enfocarme en esta promesa de Dios. Mi presencia irá contigo. Porque Dios promete su presencia a su pueblo. Y podemos afirmar que Dios ha prometido su presencia en medio de nosotros, en medio de su iglesia. Entonces tú puedes descansar en Dios. Tú puedes tener el ánimo que necesitas para seguir siguiendo al Maestro, para seguir siguiendo a Dios. Y es muy especial que Moisés está empezando allí una petición diciendo en el versículo 13, y vamos a quedarnos ahí en el versículo 13. Dice, si he hallado gracia ante tus ojos. Esta expresión es, si tengo tu favor, si te has agradado de mí, dame una señal de que vas a ir conmigo. Si vas a mostrar tu benevolencia, tu bondad para con nosotros, dame una señal para yo estar confiado y descansar. ¿Y cuál es la señal que Moisés pide? Y yo quiero preguntarte, ¿qué hubieras pedido tú? Cuando tú dices, Dios, dame una señal de que existes, ¿qué pides? Muchos piden no tener necesidades económicas, de tener dinero o la sanidad de alguna enfermedad. Pero ¿qué es la señal que pide Moisés? Algunos piden revelaciones, una luz que aparezca allí. Pero Moisés ya había visto toda clase de manifestaciones espectaculares. Y él dice, yo quiero algo que es mayor. Yo quiero que es algo superior. Yo quiero tu presencia aquí en medio de nosotros. ¿Es lo que pides? ¿Es lo que pedimos para la iglesia en el futuro? ¿Por qué? ¿Por qué pedir esto? ¿Por qué la presencia de Dios traería confianza y seguridad a Moisés y al pueblo? ¿Y por qué esto debe traerte confianza a ti también? Sea lo que sea que estés enfrentando en tu vida personal y como iglesia. Y yo quiero en este momento que oremos al Señor y que pidamos que su presencia esté con nosotros. Sabemos que su presencia está, pero que nos haga valorar y desear, anhelar, poder experimentar esta presencia de Dios en nuestra vida. Y particularmente en este momento que vamos a hablar de su palabra. Así que te invito a inclinar tu rostro y vamos a orar. Dios, eres el verdadero Dios, sublime, eterno, glorioso. Como dice tu palabra ahí en Isaías 57, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, el que no habita en templos de manos de hombres, el que la tierra no puede contener,
pero dices que siendo tan grande, tan inmenso, habitas también con el quebrantado de espíritu, para vivificar, Dios, el corazón de los humildes, de los quebrantados. Y yo quiero rogarte, Dios, en esta mañana que tú muestres, manifiestes tu obra especial, tu presencia en medio de nosotros. Ayúdanos a ver con claridad lo que quieres de nosotros y para nosotros por medio de ti, por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Y gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Háblanos, te lo ruego, que sea tu palabra transformando nuestro corazón, impactando nuestro corazón y dándonos el ánimo que necesitamos para servirte con todas nuestras fuerzas. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Por qué es importante y necesaria, indispensable la presencia de Dios en nosotros? Y vamos a tratar de verlo en la petición de Moisés, en el versículo 13. Porque Moisés hace una petición a Dios y Dios dice, pues en respuesta a esa petición, la respuesta es, te doy mi presencia. Entonces, vamos a ver qué está pidiendo Moisés. Dice el versículo 13, y lo vamos a leer, lo leo nuevamente, dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Dios, si quieres mostrar tu bondad para con nosotros, te pido que me muestres tu camino para conocerte, para hallar gracia en tus ojos. Estas tres cosas, Dios mediante, vamos a estar viendo. Y en primer lugar, tú puedes descansar y tener ánimo en Dios, porque su presencia, la provisión de Dios, de su presencia, te guía a su voluntad. Moisés dice, Dios, muéstrame tu camino. Te ruego que me muestres tu camino. Y este es el inicio de esta petición. ¿Y no te parece que es algo increíble? ¿Cuántas veces pedimos cualquier cosa? Tantas cosas que pedimos que consideramos que sería una bondad superior de Dios. Y Moisés dice, no, enséñame tu camino. Dios mira cómo nuestro propio camino nos ha llevado a la idolatría. Nos ha llevado vez tras vez en la queja. Enséñame tu camino porque yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que este pueblo haga tu voluntad. Y es que la presencia de Dios nos va a guiar y va a guiar al hombre siempre a caminar en su voluntad, en la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas de Enoc? De Enoc se dice muy poco ahí en Génesis capítulo 5. Pero lo que resume la vida de Enoc es que caminó con Dios. Y es la misma palabra que se usa para describir a Enoc en compañía y caminando con Dios a lo que está pidiendo Moisés aquí. Y es una palabra que no solamente implica un camino que seguir, sino ir en compañía de alguien. Enoc no iba caminando así como salir al bosque y ya está nada más. No, Enoc iba en comunión con Dios. Conoció a Dios de una manera tan íntima que ni siquiera fue necesaria la muerte. Dios le transformó vivo y ya estaba tan cerca que Dios dice, mira, es un pasito nada más de aquí a que estés conmigo. Y es lo que Moisés está diciendo, muéstrame tu camino para estar en tu compañía. Es la misma exigencia que Dios hace a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Y tengo que decir que esto es una iniciativa de Dios. Dios tiene que revelarse al hombre. El hombre no puede encontrar a Dios y caminar con Dios por sus propias fuerzas. Es una iniciativa de Dios. Y a lo largo de la Escritura vemos cómo Dios va revelando su camino, cómo Dios se manifiesta al hombre. Lo ha hecho a través de la naturaleza, lo ha hecho a través de su palabra hablada, escrita.
pero de una manera mucho más especial, de una manera más gloriosa, mostró su voluntad. Se reveló a sí mismo a través de su Hijo Jesús. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo dijo que Él es el camino, el único camino. Él es la verdad, Él es la vida y nadie puede caminar hacia el Padre si no es solamente a través de Él. Cristo es la voluntad perfecta del Padre. ¿Y sabes qué? Cuando decimos, Dios, muéstrame tu camino, Dios dice, aquí está mi Hijo. Porque espero que no quieras un camino que te aleja de mí. Espero que no quieras un camino hacia tu propia voluntad. Tú quieres caminar hacia mí, tú quieres que yo camine contigo, aquí está mi Hijo. Él es el camino al Padre. Seguramente has estado en algún sitio que no conocías. Y quizás en una excursión o algo, en un sitio donde hay muchos senderos y necesitas que alguien te guíe. Si eres un niño, si eres joven, pequeño, necesitas un adulto. Esto es así, ¿sí, niños? Esto hay que tenerlo claro. Necesitas un guía, y nosotros adultos también. Alguien que es mucho más útil, alguien que ha transitado el camino, ¿cierto? Imagínate que viene tu amigo y dice, bueno, no, yo vi algún tutorial en YouTube. Un amigo, el amigo del amigo de mi amigo, me dio un papel con unas flechitas donde dice, cuando llegues al árbol, y dices, madre mía, voy a andar por aquí. Es mucho más seguro cuando una persona dice, yo lo he hecho muchas veces, he llegado sin problema muchas veces, sígueme, ¿verdad? Vente conmigo. Ahora, hoy tenemos los GPS. Los GPS nos solucionan mucho la vida y nos da esta imagen desde arriba que podemos ir siguiendo la ruta. Lo terrible es que muchas veces estamos en el GPS y yo me peleo con el GPS y le digo, GPS, tú no sabes, yo sé, y yo interpreto el mapa como yo quiero y sigo mi propio camino manipulando al GPS. Y somos así también. Pero lo maravilloso de Cristo es que Él no es solamente un GPS que nos está diciendo, gira a la derecha, gira a la izquierda. No. Él mismo es el camino, pero es el que camina también con nosotros. Es quien nos muestra el camino. Él es el camino. Y si caminas con Él y llegas al Padre. Hace poco predicaba a la iglesia sobre este mandato de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esta expresión, sígueme, no es solamente, mira, ve por ahí y al final llegarás. O Cristo desde el cielo diciendo, ven aquí. No, Cristo está diciendo, ven conmigo. Yo quiero caminar contigo. Y yo quiero entonces preguntarte, ¿realmente has tomado el camino de Cristo? Es posible que muchas personas en la iglesia estén diciendo, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que me vaya bien en la vida. Yo quiero ser cristiano. Pero cuando escucha, tienes que renunciar a ti mismo y tienes que poner toda tu fe y tu confianza en Cristo. Tienes que entregar tu vida a Cristo. No, es que no es como yo esperaba. No quieres a Cristo. Entonces, si no quieres a Cristo, no quieres la voluntad de Dios. No quieres conocer a Dios, porque Dios, cuando quiere mostrar su presencia, cuando quiere que el hombre camine con Él, que conozca su voluntad, le da a su Hijo.
¿Sigues realmente a Cristo? Hay camino que al hombre le parece derecho, dice Proverbios, pero su fin es camino de muerte. Todos los caminos pueden llevar a Roma, pero a Dios no. Solo hay un camino y es Cristo. Más nos vale estar seguros de que estamos siguiendo al que es el único camino. Más nos vale estar seguros que lo que seguimos no es la interpretación de nuestro propio corazón. Para tener descanso, para tener ánimo verdadero, necesitamos entonces la presencia de Dios en nuestra vida y siempre nos va a guiar a su voluntad. Y su voluntad principalmente es Cristo. En segundo lugar, tú puedes descansar en Dios, puedes tener ánimo verdadero, porque su presencia te revela su persona. Dios no se anda escondiendo por allí, Él quiere que tú le conozcas. Mira que Moisés dice allí, muéstrame, te ruego que me muestres ahora tu camino, ¿para qué? Para tener prosperidad. Para tener sanidad, para que se acaben mis problemas. No, para conocerte. ¿Qué diferencia a nosotros? Cuando muchas veces vamos a la Biblia en la mañana, ¿sabes por qué leemos muchas veces la Biblia en nuestra mañana? Para que nos vaya bien en el día. Para encontrar un versículo que nos levante el ánimo. Para tener una conciencia tranquila. Y eso lo muestra el hecho de que cuando por alguna razón no lees tu Biblia y sales y el coche tiene una rueda pinchada, dices, es que no leí, seguramente Dios me está castigando porque no leí mi Biblia. Y no estoy diciendo que es una justificación entonces para no leer la Biblia y decir, pues no pasa nada. No. Es que muchas veces decimos, Dios, muéstrame tu camino, pero es para yo sentirme simplemente mejor. Y al final hacer mi voluntad. No. El propósito de Dios es que tú le conozcas de verdad. Y es el deseo de Moisés. Quiero que estés conmigo para conocerte. Para conocer a Dios nuevamente es necesario que Él mismo se revele a nosotros. En el capítulo 34, Moisés hace una petición particular nuevamente. Él le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios dice, no te voy a mostrar toda mi gloria, porque no hay ningún hombre que pueda verme y vivir. Y podríamos pensar que, ha sido iniciativa de Moisés querer ver a Dios en esa manera. No. Porque, ¿te acuerdas quién fue quien habló primero ahí en el monte Horeb? Fue Dios quien buscó a Moisés. En principio, Moisés no hubiera llegado a este punto de su vida si Dios no se hubiera revelado de manera especial a Moisés. Y Dios está revelando al hombre. Ya he mencionado hace un momento a través de la creación. Dios allí en Génesis mostrando su poder absoluto, sus atributos también. Cuando el hombre peca, Dios muestra su justicia, Dios muestra su santidad. Sobre Egipto Dios se revela también, ejecutando allí sus juicios. ¿Te acuerdas de Abraham? Dios llama a Abraham, Dios le busca. Samuel, Dios llama a Samuel. Con David, Dios llama a David detrás de las ovejas. Y con cada persona que podemos encontrar en las Escrituras, es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien se revela. Pero dice la Escritura, en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Dios escogió revelarse en su Hijo Jesucristo.
Y Cristo es la manifestación entonces de la presencia de Dios. Dice Isaías que este Mesías es llamado Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, Dios habitando con nosotros. En Juan, en el Evangelio de Juan, hay un versículo ahí en el capítulo 1, versículo 14, que es tan especial. Dice que este Cristo, el Verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Tú sabes lo que significa habitar entre nosotros? No es simplemente darse un paseo entre nosotros, no, es plantar su tienda, su tabernáculo, plantarlo en medio de nosotros. Y el Padre envió a su Hijo para que habitara entre nosotros. Se vistió de humanidad, tomó nuestra forma. Él es Dios. Cuando Felipe le dice a Cristo, muéstranos al Padre y nos basta, dice Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hebreos dice que Él es el resplandor de su gloria, su misma imagen, su misma naturaleza, su misma sustancia. Y Dios en Cristo entonces nos ha revelado su carácter, su amor, su gracia, su santidad, su justicia al derramar su ira santa sobre su Hijo Jesús. Su deseo de salvar al hombre, de tener comunión con el hombre. Seguramente te ha ocurrido que conoces a una persona que tenías una imagen de ella. Y cuando llegas y la conoces, te das cuenta que es totalmente distinta a lo que tú te imaginabas. Puede ser que te lo imaginabas muy amable y resulta que no es tan amable como lo pensabas. O puede ser que pensabas que era muy desagradable esa persona, pero cuando le conoces, pues te das cuenta que es una persona afable y agradable. Con Cristo no pasa así. Cristo es la imagen del Padre. Cristo sin distorsión, sin manipulación. Tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo. Tú quieres entender hasta dónde podemos a Dios, tú tienes que conocer a Cristo. Tienes que buscar a Cristo en las Escrituras. Tienes que empaparte de Cristo en las Escrituras. Tú tienes que desear, porque la única forma de conocer a Cristo es a través de su palabra y de lo que su palabra nos muestra y nos dice de Él. Pero nuevamente podemos preguntar, cuando lees tu Biblia, ¿qué buscas? ¿Estás buscando a una persona? ¿Estás conociendo a una persona? ¿O solamente estamos simplemente para cumplir con el requisito? Cuando memorizamos allí los versículos, ¿para qué los memorizamos? ¿Para afirmar solamente allí de que hemos cumplido? ¿O meditamos en todos estos versículos diciendo, Dios, muéstrame quién eres? Yo quiero conocerte más a través de esto que estoy memorizando. Debemos entonces conocer a Cristo, no solamente para salvación, sino también para nuestra vida diaria, para nuestra santificación, contemplar a Cristo a través de las Escrituras. Y hermanos, si esta iglesia va a seguir siendo fiel al Señor, es porque contemple a Cristo, porque conozca y se esfuerce cada día en conocer más a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por mostrar a los que entren por esa puerta a Cristo. No busquemos otra manifestación de la presencia de Dios. No busquemos éxtasis, como veíamos hace un momento en la escuela dominical. No busquemos expresiones sobrenaturales. Busquemos a Cristo manifestándose a través de nuestra vida. Entonces estamos conociendo al Padre. Entonces estamos experimentando la presencia de Dios. Moisés dice, muéstrame tu camino. Yo quiero conocerte. Y en tercer lugar, tú puedes descansar en Dios
porque su presencia entonces te guía, es una garantía de su favor, de su bondad. Dice allí, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Moisés quería saber que tenía el favor de Dios. Esta expresión, hallar gracia, significa encontrar el favor de Dios, la bondad, experimentar la bondad de alguien. Y tener la bondad de Dios es la petición más grande que podemos hacer. Porque esta bondad es lo que llamaríamos también la gracia de Dios. Experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Es Dios restaura eso que perdimos en Edén, porque en Edén el hombre tenía y gozaba de la gracia de Dios, podía experimentarla día con día, pero el pecado hizo que el hombre se alejara de Dios y que Dios se alejara del hombre también. Ahora es cierto que hay una gracia que es, podríamos decir, común. Dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos, pero hay un aspecto de la gracia de Dios que es más, es superior a todo y es particular a la bondad mostrada a través de Cristo Jesús. La gracia de Dios es que Dios perdone tus pecados. ¿Sabes que no es así de sencillo que Dios perdone tus pecados? Porque para Dios perdonar tus pecados requirió que su Hijo derramara hasta su última gota de sangre. Entonces, no es así de sencillo. No es así de sencillo. La gracia de Dios es la posibilidad de tener paz con Dios, porque éramos y somos por naturaleza enemigos de Dios, de un Dios justo, de un Dios santo que tiene que aplicar su justicia. La gracia de Dios es ver a Dios obrando en mi vida, principalmente. En mi vida espiritual, principalmente, es tener su bendición. Y todo eso es posible si realmente Dios está entonces con nosotros. Y podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios acompaña a personas, cómo Dios se manifiesta a personas y cuando Dios obra en estas personas, vemos su bendición en la vida de estas personas. Pero, hermano, nuevamente tenemos que ver y alzar nuestra mirada, porque llegó el momento entonces en que Dios mostró su mayor expresión de su gracia, de su amor hacia la humanidad en Cristo. Dice 2 Timoteo, lo leo, 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, esto es gracia, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Cristo, entonces, es la mayor bendición que tú y yo podemos tener. Como decía hace un momento, esta gracia significa que podemos tener paz con Dios ahora. Es algo que no merecemos el castigo. Y de verdad lo decimos muy rápido, pero merecemos el castigo, merecemos la ira, merecemos que Dios se aleje de nosotros. ¿Sabes que el mayor castigo del infierno no será el fuego que nunca se apaga? En Tesalonicenses dice que estarán allí en llama de fuego y dice excluidos de la presencia de Dios. Esto es lo más terrible. Esto es lo más terrible. Y debería hacernos pensar también, cuando hoy nosotros escogemos nuestro pecado, estamos escogiendo la exclusión, la separación de Dios. Es cierto que si somos hijos de Dios, bueno, el Hijo de Dios no se entrega al pecado, no practica el pecado, pero hay una ruptura de la comunión. Y cuando escogemos el pecado, estamos escogiendo aquello por lo que el Padre se apartó de su Hijo también en la cruz. Porque Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y hermanos, hoy podemos tener esta comunión con Dios, esta cercanía con Dios por medio de Cristo. Cristo pagó el precio. El sufrimiento y el castigo por el pecado que tú y yo deberíamos sufrir.
¿Tienes a Cristo? ¿Realmente puedes decir, tengo a Cristo? ¿Has pedido que Cristo muestre su presencia en tu vida? Entonces, si tienes a Cristo, ¿por qué te sientes solo ante las tentaciones? Si tienes a Cristo, ¿por qué te sientes solo ante el sufrimiento, ante la oposición de las personas? ¿Por qué? ¿Crees que necesitas otra garantía del amor de Dios y del favor de Dios? ¿Crees que necesitas algo más grande que te muestre que Dios está contigo? No. Si tienes a Cristo, tú puedes levantarte, por más difícil que sea la situación que tengas. Si tienes a Cristo, puedes luchar, puedes caminar, puedes vencer el pecado, puedes vencer cualquier tentación si tienes a Cristo. Cristo dice ahí a sus discípulos, vayan hasta lo último de la tierra y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios promete entonces esta petición de Moisés. Dios, muéstrame tu camino para conocerte y saber que tengo tu favor. Y Dios dice, mi presencia irá contigo. Moisés, sí, si no voy contigo es mejor que no sigáis caminando, pero yo te digo algo, mi presencia va a ir contigo. Y es una vez más lo que hemos hablado. Dios, en la necesidad del hombre, en la necesidad de su pueblo, envía al Emmanuel. Y en nuestra necesidad también hoy en día, y con este reto que tenemos de seguir el tiempo que Dios nos tenga aquí, tenemos al Emmanuel, Dios con nosotros. Mencioné hace un momento que esta expresión de Juan en el capítulo 1, de que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sabes qué pasó después que el pueblo de Israel hace este becerro de oro? Moisés levantan allí la tienda de reunión, el tabernáculo, y tienen que ponerlo lejos del campamento para que la presencia de Dios no matara al pueblo. Pero Dios envía a su Hijo Cristo y dice, ya no estaré lejos, ahora pongo mi tabernáculo en medio de vosotros. Por eso podemos decir que tenemos la presencia de Dios en su iglesia hasta el fin del mundo. Por eso es que ni las puertas del Hades podrán destruir la iglesia. ¿Tú quieres tener ánimo? ¿Quieres tener seguridad? Pues mira a ese entonces que habitó entre nosotros, lleno de gracia y de bondad. Quien le tiene a Él no necesita nada más. Tiene todo. Y el cristiano entonces puede atravesar el desierto de este mundo, confiado en que con Cristo podrá llegar victorioso al Padre. Hermanos, esto es lo que necesitamos todos. Y esto es lo que la iglesia necesita para seguir luchando. A pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos que vendrán. Y la iglesia, voy a decirlo así, solo podrá seguir firme si tiene a Cristo en medio. Si la meta es exaltar siempre a Cristo. Si Cristo es predicado claramente y sin temor, entonces la iglesia podrá seguir adelante, podrá seguir firme, segura de tener la presencia de Dios en medio de vosotros. Oramos.